¿Alguna vez has conocido a alguien que presente alguna dificultad para hacer uso del lenguaje? ¿Tienes algún amigo que presente problemas de comunicación al hablar contigo o terceros? ¿O incluso has identificado en ti problemas en tu discurso a la hora de comunicarte con los demás? Bueno, déjame decirte que existen muchas posibles causas por las que sucede esto, pero hoy te voy a hablar acerca de la afasia. ¿Pero qué es la afasia? La afasia se refiere a la limitación total o parcial para usar o comprender el lenguaje. Esta discapacidad afecta directamente a la comunicación y puede producirse tanto en la comprensión de este como al intentar emitir mensajes hablados o sonidos. La afasia normalmente estaría causada por un daño cerebral que se manifiesta en una alteración en el uso del lenguaje y también puede venir añadido un trastorno del habla. La afasia puede afectar algunos ámbitos de la comunicación y el lenguaje. Por ejemplo, dificultad para encontrar palabras al hablar, incapacidad total para hablar, problemas al leer, dificultad para escribir, dificultad para realizar operaciones matemáticas, dificultad de comprensión. A veces, la persona puede tener dificultad para hacerse comprender, aunque conserve totalmente su raciocinio y cognición. La causa más común de afasia es el daño cerebral. Este puede estar provocado por un golpe o traumatismo en la cabeza, pero también por un tumor cerebral, una infección o una enfermedad degenerativa. El daño cerebral se suele producir por un problema circulatorio que hace que haya un derrame cerebral. Ese derrame hace que las neuronas mueran, ya que no reciben oxígeno, y la capacidad para comunicarse se ve afectada. La afasia en sí es el síntoma de otra patología o señal de que hay alguna alteración cerebral. Las personas que padecen afasia pueden presentar algunos síntomas, como por ejemplo, inventar palabras o decir frases sin sentido, no entender qué le estamos diciendo, hablar con frases cortas o no terminar las frases, escribir frases o palabras sin sentido. La gravedad de sus síntomas dependerá de la zona del cerebro donde está la lesión y su alcance. Las lesiones en la zona izquierda del cerebro suelen tener como consecuencia la afasia. Sin embargo, las lesiones en el hemisferio derecho pueden tener además otras alteraciones añadidas además de esta. Ahora, quisiera darte algunas recomendaciones generales por si en algún momento de tu vida logras compartir un momento con personas con esta discapacidad. La primera es darle más tiempo del habitual para comunicarse, ya que normalmente tardará más en pensar y en expresarse. La segunda es dedicar tiempo a hablar a solas con ella, creando un ambiente de tranquilidad y sin que medien en la conversación otras personas. Por último, eliminar al máximo distracciones como el ruido en la radio o la televisión son un ejemplo de ello. Hablar con frases cortas, despacio, sin cambiar de tema bruscamente también puede ayudarlos. Es importante que seamos comprensivos. Debemos entender y tomar en cuenta que las conversaciones entre varias personas son muy rápidas y difíciles de seguir, y por tanto no es de extrañar que intimiden a las personas con esta discapacidad. Muchas gracias.